Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a otra edición de podcast. Mi nombre es Consuelo Sáenz. ¿Y qué es lo que ha sucedido en toda esta semana que ha estado sumamente movida en todos los sentidos? Bueno, yo creo que no nos daremos abasto enumerando todos los hechos insólitos que están sucediendo en esta semana, pero lo que más llama mi atención fue la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la penalización del aborto en México, lo cual significa que no se podrá procesar a mujer que aborte en México. La resolución de la Suprema Corte realmente es algo que se veía venir porque han querido meter el aborto hasta con calzador. Primero fue Veracruz. Bueno, en el 2007, si mal no recuerdo, se declaró que se podía abortar en la Ciudad de México y así han ido salteándose estado por estado. Yo creo que estamos en una dictadura, la dictadura de la muerte. En esta ocasión tengo 3 cosas que compartirles que conviene que estemos todos enterados de lo que está ocurriendo. Voy a leer primero, desde una perspectiva católica, una nota del padre Eduardo Hayen. Él es párroco en la iglesia, aquí en una de las iglesias en la catedral, tengo entendido, en la catedral de Ciudad Juárez, que es donde vivo, Ciudad Juárez, Chihuahua. Él tiene una visión muy interesante que puede aportar muchísimo en estos momentos de duda, en estos momentos de gran tribulación. A él lo encuentran prácticamente en todas las redes sociales, está en Twitter, está en Facebook, tiene su propio blog, el blog del padre Hayen. Entonces, bueno, él tituló esta nota en la época oscura del aborto. La he editado para ahorrar un poco de tiempo porque creo que estaba algo reiterativa o repetitiva. Pero bueno, él comienza comentándonos que con lo sucedido el 7 de septiembre por la Suprema Corte de Justicia, México entra a una etapa oscura de su historia. El aborto despenalizado por el gobierno hará que puedan ocurrir todas las transgresiones. Entramos a una fase histórica donde los mexicanos quedamos divididos en 2 categorías, los de primera y los de segunda, los que salieron del vientre materno y los que están todavía dentro. Son los de la primera quienes podrán decidir si los seres humanos de la segunda categoría deben vivir o morir. En un siguiente paso, el aborto será reclamado más fuertemente como un derecho y como tal, el sistema de salud deberá facilitarlo gratuitamente. Pero como nada es gratis en esta vida, lo sabemos, y hay alguien que debe pagar, esos seremos los ciudadanos que, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, con nuestros impuestos habremos de financiar de manera indirecta los asesinatos de bebés no natos. La educación sexual escolar promoverá el aborto entre adolescentes como un derecho, y lo más probable es que cualquier niña menor de edad podrá solicitarlo sin el consentimiento de sus padres. Hago un paréntesis, y esto ya se está haciendo en Argentina. Las niñas menores de edad que resulten embarazadas y que por alguna razón no quieran hacerse cargo de ese embarazo ya pueden asistir solas, sin ningún adulto, a interrumpir ese embarazo. Por último, vendrá la obligación de los médicos y personal sanitario de practicar abortos a quienes lo requieran, sin poder apelar a la objeción de conciencia. Aquellos que se nieguen podrán ser despedidos o perder su cédula profesional médica. De esta manera, el aborto terminará por desfigurar la profesión del médico y a la misma medicina, ya que estos, por naturaleza, están al servicio de la vida y no de la muerte de sus pacientes. Como católicos nos duele la miope decisión de la Suprema Corte, la profunda injusticia que se cometerá contra los mexicanos no nacidos, arrebatándoles el derecho a vivir. Las heridas físicas, emocionales y espirituales que se harán. Las mismas mujeres que aborten, así como la banalización de la sexualidad en que vive la sociedad mexicana y cuya consecuencia más trágica es el aborto.
Nos duele que México vaya por el mismo precipicio demográfico en que van otros países europeos, donde las generaciones actuales ya no pueden reemplazar a las anteriores. También como católicos hemos de afianzarnos en nuestra fe y valores, hoy más que nunca, y seguir proclamando la belleza del plan de Dios sobre la sexualidad y la sacralidad de la vida humana, sobre todo a las jóvenes generaciones. La barbarie y oscuridad en que vive el mundo ateo no deben acobardarnos, ni tampoco el odio en que viven los abortistas. Al contrario, hemos de impulsarnos con ánimo generoso y alegre para anunciar con entusiasmo el Evangelio del amor y de la vida. Luchar para que menos mujeres recurran al crimen del aborto. Dios proteja a nuestro querido México y nos haga mantenernos firmes en la fe, que nuestro mensaje es demasiado valioso. Esa fue la nota publicada por el padre Eduardo Hayen. Bueno, aquí hay una gran controversia. ¿Realmente se despenalizó el aborto en México? Aquí hay una controversia que sí me gustaría citar a un abogado y a un influencer, un escritor argentino, Horacio Justo. Ellos tienen una visión no tan común como están diciendo que se despenalizó el aborto en México. En realidad no fue así y hay que precisar los detalles que ellos mismos comentan. Por ejemplo, el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, él nos dice que esta decisión de la Suprema Corte es más una movida ideológica que realmente abogar por un derecho humano, por los derechos humanos. Realmente fue una movida ideológica, política. Entonces, él dice que en México no existen mujeres procesadas por abortar. Como afirma muchísimos, por ejemplo, he estado leyendo a muchas personas en Twitter, sobre todo estos llamados progres, pro aborto, que han escrito una serie de barbaridades como que hoy se destierra la amenaza de prisión que pesaba sobre las personas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Pero en realidad no es así, porque no hay mujeres que estén procesadas por aborto. Y el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, mexicano, él lo asegura y dice: ¿cuántas mujeres hay encarceladas en Coahuila por el delito del aborto? Ninguna. A nivel nacional hay 3 mujeres nada más vinculadas a proceso. Y eso no porque ellas fueron las que abortaron, sino las comadronas que provocaron el aborto u ocasionaron daños permanentes a la mujer. Y para esto continúa: ¿saben cuántos hombres presos por su relación con el aborto existen en México? 161 varones. Esto no tiene que ver con una argumentación legal, sino que fue un movimiento político. La resolución de la Corte impide que, a pesar de que cada estado tiene en su constitución determinada decisión, como el respeto a la vida, eso no impedirá que el aborto sea despenalizado en esa entidad federativa, porque la soberanía de los estados se somete a la jurisdicción de la autoridad de la resolución a través de la Suprema Corte, que vincula por el pacto federal a todos los estados. La Corte puso como límite hasta las 12 semanas. Bueno, después de toda la barbaridad que por unanimidad se decidió que se despenalizara y se librara de culpa a las mujeres que abortan, bueno, por lo menos entre lo peor hay algo rescatable, ¿no? Que es hasta las 12 semanas. La decisión de la Corte fue ideológica y no jurídica, continúa el licenciado Mario Gallardo. Por lo tanto, también existe la situación que me comenta Horacio Justo. Él es un influencer argentino, escritor. Él tiene su canal aquí en YouTube. También se los recomiendo que lo sigan. Es una persona muy lúcida que puede echar bastante luz en estas cuestiones del progresismo y la batalla cultural.
Él me comentaba que objetivamente no es legal el aborto en todo México, como se está diciendo, porque no hay un proceso legislativo federal al respecto. Es crucial no confundir la competencia judicial con la legislativa. Y bueno, estos son términos que escapan de mi dominio, pero pues pienso que esta decisión que se ha tomado, que tomó la Suprema Corte, faltará muy poco para cualquier estado quiera implementar eso en su propia constitución. Entonces, bueno, esperemos que no ocurra, porque mientras las mujeres se dicen dueñas de su cuerpo, que la maternidad será deseada o no será, ¿qué sucede con los hombres? ¿Qué sucede con esos hombres que sí quieren que ese embarazo se llegue a término y que las leyes y todo actúa a favor de la mujer y en contra del hombre? Esto es algo de tener muchísimo cuidado. Son tiempos muy difíciles, son tiempos muy injustos también. Entonces, bueno, no quiero despedir este podcast con unas noticias grises y desagradables. Quiero comentar también lo que sucedió en Estados Unidos, concretamente en el estado de Texas. Los tribunales del estado decretaron la prohibición del aborto a partir del momento en que se puede detectar el latido del corazón en el feto, lo cual tiene lugar a las 6 semanas del embarazo. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo norteamericano y este ha fallado a favor de Texas. La consecuencia no es solo que un gran número de niños, se calcula que unos 50,000 al año, van a poder nacer en Texas, sino que además otros estados de ese país y otros fuera de Estados Unidos podrán seguir el mismo camino con legislaciones a favor de la vida. Teniendo en cuenta que la mujer se suele dar cuenta de que está embarazada cuando pasa un mes de dicho embarazo, el plazo que queda entre que es consciente de ello y que puede abortar se reduce a un par de semanas. Con esta ley, en la práctica, el aborto va a quedar reducido al mínimo. Yo creo que eso es algo loable, es algo que debemos celebrar las personas que estamos a favor de la vida y que respetamos el 5º mandamiento, no matarás. Bueno, espero que estas 3 noticias o estos puntos de vista les sean útiles. Les recuerdo que pueden encontrarme en otras plataformas como Desbozalados. Sí, así estoy, Desbozalados, porque aquí nadie nos callamos. Estamos luchando contra la cultura, la imposición de la cultura de la muerte y de ese progresismo nefasto. Entonces, juntos somos resistencia. A mí me pueden encontrar como Desbozalados o aquí en YouTube como Consuelo Sáenz. Y bueno, pues me despido, les mando un fuerte abrazo, les agradezco que me sintonicen cada vez que subo un video. Les deseo lo mejor y bendiciones. Hasta luego.